Yeah. Yeah. Bienvenidos a este nuevo episodio de No Te Agüeves Podcast. Yo soy Eitel Zambrano y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify. El día de hoy tenemos un ministro que va a conversar con nosotros, José Antonio Dávalos, abogado con experiencia en temas agrícolas y ambientales. ¿Cómo vas? ¿Qué tal, hermano? Qué gusto estar acá con ustedes. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo te relacionas en este mundo para llegar a ser ministro de Ambiente? Sabes que fue un tema de bastante casualidad. A mí, ya cuando el presidente Lasso había ganado las elecciones, me llama Gustavo Manrique, me dijo que le habían recomendado mi nombre y empezamos a conversar. Yo no me conocía con Gustavo, luego formamos una gran amistad, pero no me conocía con él. Y al final me termina diciendo, vente aquí conmigo a la Subsecretaría de Calidad Ambiental. Estuve en la Subsecretaría de Calidad Ambiental 14 meses. Luego, pues Bianca, que era la viceministra, tuvo que salir y me quedé en el viceministerio 8 meses. Y luego, pues, Gustavo me llama un sábado en la mañana y me dice... Estabas chuchaqui, ¿no? No, yo estaba tranquilito en mi casa viendo tele con Por mis si hijas. acaso, ¿no? Y me llama y me dice, oye, ¿te interesaría ser el próximo ministro del Ambiente? Ya. Y me mato de la risa. Y era 1 de abril, April's Fool, el Día de los Inocentes en Estados Unidos. Y le digo, ya habla serio, ¿me quieres hacer un April's Fool? Dice, no, te lo digo en serio. Me cuenta que el presidente lo había llamado. Y le digo, sí, de una. Y aquí estamos algunos meses después. ¿Tú te consideras político o ejerces tu profesión? Yo ejerzo mi profesión, Ya. pero es imposible no ser político. Todos somos seres políticos al fin y al cabo, pero claro, yo me dedico a ejercer mi profesión. Es que te hago esa pregunta porque alguna vez escuché un ministro decir, yo no soy político. ¡Oh, no! Y causó bastante problema. No puedes. Hasta a uno en la escuela de Derecho le enseñan del son politicón, ¿no? Y Por te dicen eso. que todos somos seres políticos por el solo hecho de estar en sociedad. Entonces, es imposible no ser político. Bueno, te has involucrado en temas del cáñamo. Sí, antes de entrar acá, de hecho, los últimos años en el libre ejercicio me metí muchísimo en el tema. Bueno, ¿cómo ves el avance que ha tenido la legislación ecuatoriana en ese sentido? Porque lo que sabemos que el cáñamo, tú puedes sacar 2.500 subproductos o derivados, todo Claro. ese tipo de cosas. Es una industria que está en pleno Y apogeo de tiene un crecimiento. potencial ambiental para remediación de suelos que es impresionante. Se ha utilizado en minas en Italia, hicieron alguna vez pruebas en Chernóbil. Lamentablemente le perdí un poco el seguimiento, pero sí me empecé a meter mucho más en el tema de los usos ambientales que tiene. Perfecto. Te utiliza muchísima menos agua que el algodón, te Porque rinde utilizas muchísimo hasta más la raíz celulosa. para hacer la fibra y todo ese tipo Te de cosas. rinde más celulosa que el árbol. Entonces es una buena solución ambiental a futuro. Pero yo me metí en el tema. Algún cliente nos hizo una vez una consulta y nos dimos cuenta de que había una fórmula para salir adelante con esto y tratamos de fomentar el tema. Estuvimos muy metidos en la redacción de la reforma al Código Orgánico Integral Penal, que fue el que abrió la puerta. Y luego, pues, por suerte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de esa época fue muy Avanzó abierto también en la socialización, dejó que mucha gente participara para construirla y fue un avance muy, muy bueno. Fue una experiencia súper chévere. Ahora, aquí hay un discurso a veces que se lo quiere llevar a otro lado, porque lo relacionan bastante a la marihuana. Obviamente ya en otro sentido. Pero aquí también se habla ya del uso de la marihuana recreacional. ¿Cómo ves eso? Bueno, en muchos países ya se utiliza. Si tú lo comparas con el alcohol, es muchísimo menos agresivo, por así decirlo, que el alcohol. Alguien que se excede en la bebida puede ponerse agresivo. Alguien que se excede en el consumo de cannabis se va a ir a dormir. Se va a dormir, hermano. Es muy difícil que se ponga así de agresivo. Evidentemente Ahora, no debes operar maquinaria de manejar. Funciona también como terapias alternativas para las personas con alguna enfermedad catastrófica. Y en otros países está mucho más avanzado el tema para Alzheimer, para enfermedades catastróficas, para mitigación del dolor. Tienes países como Estados Unidos que ya incluso está experimentando con microdosis de hongos para tratar enfermedades. Incluso acá ya se comercializan productos que son a base del cannabis como ungüentos y todo ese tipo de cosas para el dolor y todo eso. Sí. Aquí tienes 3 o 4 compañías muy serias que han estado sembrando. Evidentemente uno esperaría que ya
se aprueba la norma y al día siguiente somos un boom en cannabis y cáñamo, pero no funciona así. Hay que hacerle mucha ingeniería genética, sobre todo para cumplir con estar por debajo del 1% en cáñamo. Y en el tema de competitividad, porque tú vas a otro país, ves productos que están mucho más avanzados que los nuestros, o sea, desde la presentación. Yo estuve en Canadá hace muy poco y, como tú dices, hasta la presentación en la que te venden las gomitas de CBD, o sea, nada que ver con marihuana, es muy distinto. Tienen otros sistemas de producción. Y te hace dormir súper relajado. Tienes buenas prácticas. Ellos ya están muchísimo más avanzados. Esto no es de la noche a la mañana, pero acá la maravilla de Ecuador es el sol, ¿no? Tú tienes aquí todo el año sol en ciertos lugares. Entonces, eso tiene un potencial muy, muy fuerte acá. Controles que se deben implementar una vez que ya esté todo al 100%, porque ya vemos cultivos acá de cáñamo. Sí, ya hay cultivos, ya hay algunas hectáreas aprobadas. Los que tuvieron las primeras licencias han estado sembrando. Acá muy cerca de Quito, algo que antes era para floricultura, ahora es para cannabis y les va súper, súper bien. Entonces, el tema va avanzando. Controles, entiendo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería las está haciendo muy bien. Incluso ya tú tienes, no sé si viste, pero el otro día el Ministerio de Turismo lanzó algunas publicaciones respecto al CBD en la gastronomía. Entonces se va abriendo de a poco, sobre todo para que la gente entienda que no es nada mal. Brother, te venden acá ya encebollado con CBD. Eso o sea, no te vas a pegar un encebollado para quitarte el chuchac y sales relajado. No he visto eso. Sí, le ponen ahí las gotitas. Ahí creo que fue en TikTok que vi. Hasta eso te acepto, pero no el canguil. No, el canguil no. Eso sí no. CBD, pero no el canguil. Pero tú eres guayaco. Claro. ¿Pan o chifle? Chifle. Ah, ya. Este sí sabe. Este sí sabe. Bueno, recién le llevé a las chicas, a mis asesoras, a comer y una pidió canguil. No. Sí, eso es un atentado. En Guayaquil, en la avenida Miraflores pidiendo canguil. No. Es mejor eso lo hay que editarlo. Eso no lo saquemos, producción. Bueno, el tema ambiental relacionado a la minería ilegal. ¿Cómo ves el tema de acá? Eso es un problema. Y es un problema que una de las aristas es ambiental por los efectos que te deja atrás la minería ilegal. Te usan químicos indiscriminadamente. Te usan mercurio. El mercurio es una vaina terrible. Una gota de mercurio te contamina el agua de un pueblito ecuatoriano chiquito. Y sobre todo el mercurio es un contaminante persistente. Entonces, si tú estás expuesto hoy al mercurio, tú sigues con ese mercurio en tu cuerpo en 10 años más. Hay muestreos, en otros lugares se han hecho muestreos de gente que tiene a través de análisis de uñas y de cabello, se les encuentra mercurio. Pero el problema de la minería ilegal no empieza ni acaba ahí. Es un tema que tiene un montón de delitos conexos juntos. No, claro, el financiamiento que se logra para las mafias organizadas. Donde hemos hecho intervenciones, hemos encontrado al lado droga, armas. Es que está muy relacionado. Es un mercado negro el tema de la comercialización de oro y todo ese tipo de cosas. Incluso trafica con oro, claro. Ya no te pagan pagan con oro. Pagan con oro. Es terrible. Por suerte, desde el gobierno se han hecho intervenciones grandes de manatíes, de los operativos manatí. Se hizo el primer manatí en Yutsupino. Han habido 3 más. Ha habido hasta manatí 4. Hemos hecho operativos por todo el país. El gran problema es que tú atrapas al operador de la máquina, pero es muy difícil llegar a quien lo está financiando. Claro. Entonces nosotros atrapamos 148 máquinas en Yutsupino y los tipos que mueven estos delitos conexos se mueren de la risa y van y compran otro. Pero claro, eso no debe desanimarte a seguir atacando, ¿no? O sea, hay que seguir adelante. Es que el daño no lo sientes ahora. No, lo sientes más a futuro. Va a sentirse, sí. Se siente a futuro. Y el problema es que la restauración de un área en donde has tenido minería ilegal se demora mucho. Porque el árbol no te crece. ¿No? Tú al lado tienes árboles de 30 años. Literal, arrasan con todo. Y el suelo, el agua, todo. Todas las especies que están ahí. Con piscinas. Por suerte, hasta ahora lo que hemos encontrado es que el mercurio se queda localizado en la piscina. Entonces, se ha encontrado a tiempo y no se ha filtrado. Pero te puede pasar. O sea, si no se actúa a tiempo, te puede pasar. Bueno, ahora, antes estaba viendo en redes, que parece mentira, pero aclarémonos esto, porque hay un debate bien interesante ahí. Japón comienza a evacuar aguas de la planta nuclear de Fukushima. ¿Nos va a afectar o no nos va a afectar? Hasta acá nosotros no. Pero tienes que entender que el océano al fin y al cabo es uno solo. Tú sabes, de chiquitos nos enseñaban que tienes el Pacífico y el Índico y el no sé qué. Pero al fin y al cabo es el mismo océano. Decir categóricamente que no va a afectar a nivel global es muy difícil. Pero en la zona definitivamente hay una afectación. De hecho, ya tienes
Me parece que fue China que prohibió consumir peces de esa zona que sean importados de esas partes de Japón. Hay mucha preocupación al respecto. La cuestión es que no tienes una línea base contra cuál comparar. Nunca se ha hecho. Claro. Entonces, cuando es la primera vez que haces algo, es lo que tú decías hace un ratito, tal vez no ves los efectos ahorita. Ahorita está todo bien y tienes que estar haciendo monitoreos a lo largo del tiempo para ver en unos años que no pase nada. Ahora, eso va a generar que países como China busquen nuevos lugares para explotar y se nos van a venir de nuevo acá. Mira, sabes que por cerca suerte de Galápagos. no volvimos a tener problemas con las flotas hasta el en momento. Galápagos hasta ahora en estos... No sé si te acordarás, pero al principio de gobierno hubo una situación. Claro, que casi estaban ahí en la franja. Sí, se actuó súper bien desde el Parque Nacional Galápagos con Cancillería. Se enviaron, yo les digo notas de protestas, pero sé que técnicamente tienen otro nombre. Y no volvió a ocurrir. Pero desde entonces hemos reforzado la vigilancia en Galápagos. Ahora tenemos un tema que es tan chévere que tú en el barco puedes apagar GPS y todo. Y tienes un sistema que se llama Dark Vessels Detection, la detección de naves oscuras. Ya. Y aunque tengas apagado el GPS, sabemos dónde están. Ahora, ¿tú qué piensas de las embarcaciones ecuatorianas que proveen combustible a esas embarcaciones? Técnicamente no están cometiendo nada ilegal mientras no entren a la reserva. El problema es que se ponen en la franja. Si tú cuidas lo que está adentro y ese animal sale, porque el animal no sabe de frontera o hasta dónde está protegido. Literalmente no es un corral se fijo. Sale de ahí y queda expuesto. De ahí que cuando declaramos hermandad fue tan importante porque se conecta con Isla de Cocos y con todas las otras que estamos en el sur. Entrando en ese tema, eso es un hito importante a nivel mundial. Los beneficios para Ecuador. Primero, un ahorro directo de $1.000 millones en el servicio de deuda, 1.100 si cuentas los intereses y el valor del dinero en los 18 años y medio. Pero aparte, fue tan chévere que te dicen, tú te comprometes a conservar y yo te hago el canje de deuda. Y encima, toma plata para que conserves y cumplas con tu compromiso. Entonces, nos dan $450 millones a lo largo de estos 18 años y medio. Y eso va a ser invertido solo en esa zona. Solo en Galápagos. Tanto para la nueva reserva de hermandad como para la que ya existe el Parque Nacional Galápagos. ¿Quién va a manejar esos fondos? Eso lo maneja un directorio de índole privado de una organización que se llama el Galápagos Life Fund. A ver, entrando en ese tema, porque tú lees barbaridad y media en redes sociales, que hemos entregado las Galápagos, otros que las hemos vendido, que las hemos empeñado, la soberanía, poco más, y eso ya no nos pertenece a nosotros. ¿Cuál es la verdad? Eso no es real. Uno de los argumentos más fuertes que había era el de que hemos perdido soberanía. Y la soberanía, como sabes, es la capacidad de tú decidir en tu territorio. Eso no cambia. El Parque Nacional Galápagos sigue siendo el que te da los permisos en temas ambientales. Este fondo lo que hace es administrar esos $450 millones, un fondo que tiene 8 representantes ecuatorianos y 3 extranjeros. ¿Quién eligió esos representantes? Esos representantes fueron nombrados de común acuerdo. Entonces, lo que se dijo es, los donantes decían, bueno, nosotros necesitamos tener representación en el directorio y el Estado también. Entonces se nombraron 5 de los ministerios que están involucrados en el cuidado de Galápagos. Tienes un representante de las pesquerías, de turismo y de la Academia de Galápagos, y luego tienes a estos otros 2 externos. Así fue como se nombró. Y lo interesante es que este directorio solamente puede destinar esos recursos a 7 tipos de proyectos. No más y no menos, nada político, nada estatal, sino solamente cosas como cumplir el plan de manejo, cumplir compromisos ambientales, pesca sostenible, nuevas tecnologías, turismo sostenible, economía azul, ese tipo de cosas. ¿Eso afecta a nuestra industria pesquera, sea artesanal o la fuerte? Para nada. No, de hecho, lo interesante fue que se declaró con los pescadores. De hecho, se puede convertir en un apoyo para los pescadores. Si se unen, pueden presentar proyectos de nuevas técnicas. Un ecosistema mucho más sostenible para la industria. Seguro. Ahora, tema de la Corte Constitucional, que le pide al presidente un reglamento para la consulta ambiental y luego se suspende. Ahora, hubo una audiencia. ¿Qué pasó? Porque hay una diferencia entre consulta ambiental, consulta popular, consulta libre e informada, y eso parece un tallarín. ¿Qué le decimos a la gente de la forma más sencilla? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, tienes muchísimos sistemas de participación ciudadana en el Ecuador, los que tú has nombrado ahorita. La mejor forma de distinguirlos y donde empiezan las confusiones es con la previa libre e informada y con la ambiental. La mejor forma para distinguirlos es la previa libre e informada, es para
Según nuestra Constitución, el 57.7 es para los proyectos extractivos y para realizar una consulta a los pueblos y nacionalidades indígenas. Del punto en específico donde vaya Sí. a estar el proyecto. La consulta ambiental es para todos los tipos de proyectos, no solo extractivos, y para todos los ciudadanos. La propia Corte te dice para todas las comunidades, sin distinción de su etnia. Entonces, lo que debe entenderse es que tú vas a tener una consulta previa, libre e informada para este grupo de proyectos y de personas, y luego tienes la consulta ambiental para todos los proyectos y todas las personas. Lo que se ha querido hacer creer es que la consulta ambiental va a reemplazar a la previa, libre e informada, y eso no es así. Son dos distintas y las dos tienen que hacerse en los casos de extractivismo. En otros casos, como una gasolinera, solo harás la consulta ambiental, un hospital, un edificio de departamentos, etc. Ahora, ¿qué piensas de los actores que están atrás de estas cosas? Que lo que generan son incidentes, muchos de esos son muy vinculados a las políticas, otros son actores políticos. El tema se politizó mucho. Solo para que tú tengas idea. Sí. Uno de los argumentos de uno de los demandantes era no se realizó la consulta prelegislativa, que esa es otra consulta. Esa es otra cosa diferente. Esa es una que realizas al cuerpo normativo que quieres expedir. Entonces decían, no se realizó la consulta prelegislativa. Cuando tuvimos la audiencia, yo intervine, yo mismo saqué, pero aquí está como el demandante, saca un comunicado de prensa y dice, no voy a participar, e insta a los pueblos y nacionalidades a no participar. Entonces, no puedes decirme que no hubo cuando tú decidiste no participar y lo dijiste públicamente, ¿no? Y de ahí el otro tema que se politizó mucho es decir que esto es una consulta minera, es una consulta ambiental para proyectos mineros. Yo tengo ahorita 178 procesos esperando tener una norma de consulta ambiental. No pueden salir, por eso es ese es el embudo que existe. Cuando tú tienes 2 que son de minería metálica. O sea, 2 de los 178 son para minería metálica. Tú 40 gasolineras, 10 hospitales. Entonces, no es una consulta minera. El tema se politizó muchísimo. No, y eso lo que genera son retrasos. Ahora, vemos un tema interesante, que salió el decreto por el tema de las botellas PET. ¿Cómo los ves? Estuvimos celebrando, muy contentos por el tema. Pero celebraron con agua, ¿no? ¿Verdad? No. Celebramos yo pregunto. En oficina, en medio de reuniones, hermano. Pero sí es chévere porque esto es un impuesto que ha tenido 10 años de existencia. Asimismo se declaró inconstitucional, teníamos que sacar la nueva ley y la idea es hacer un IRBP 2.0 si quieres. Entonces ya ayer que vimos la notificación de la Corte Constitucional, de una empezamos a reunirnos con la gente para empezar a trabajar en el reglamento. Tenemos que no cometer los mismos errores que se cometieron. Tú al principio tenías que se pagaban por más botellas de las que se producían y luego se pagaba por menos botellas. Entonces siempre hubo un excedente, a veces en contra, a veces a favor. Lo que necesitamos ahora con el reglamento es reforzar el control, para poder regular, de corregir para que esté bien regulado el tema. Ahora, en ese sentido hemos tenido avances, pero tú ¿qué piensas del extractivismo? Mira, el extractivismo hoy por hoy es necesario. O sea, por ejemplo... Pensando que estamos en un momento en transición. O sea, sí. La economía del mundo está evolucionando. Tú usaste la palabra correcta. De ahí viene el tema que no solo es el nombre del ministerio, sino una política pública, la transición ecológica. Tú no puedes hoy cerrar la llave del petróleo, por más en desacuerdo que estés. Porque cierras la llave del petróleo y mañana ya no tenemos como país que comer. Es un eufemismo, pero mañana no tenemos que comer. Entonces, tienes que ir cerrando de a poco. Tienes que ir pensando primero cómo lo vas a reemplazar. Entonces, para nosotros como ministerio, la respuesta está en la bioeconomía. Aprovechar la naturaleza de una manera sustentable. Pero cerrar la llave hoy, nos fregamos mañana. Y en el tema de minería, la minería te aporta en gran medida a esa transición, a la transición energética. Y lo otro es que tenemos que ser consecuentes. O sea, si no hubiera minería, no tuviéramos ni siquiera estos micrófonos. Claro. Entonces, o sea, todo necesitas. Todo producto que consumamos tiene petróleo. Desde celular, el empaque, cualquier cosa. Todo el iPad. Claro, la cuestión está, no puedes decirme que porque quieres tener un celular vas a destruirme toda la Amazonía. O sea, claro. Está bien, quieres tener el celular, pero vamos haciendo una buena minería que no me destruya los ecosistemas. Ahora, en ese sentido, ¿cómo reforzamos la cultura del cuidado del medio ambiente acá? Es complicado, pero la realidad es que cada vez las nuevas generaciones están mucho más metidas en el tema ambiental. Tú hoy tienes consumidores que son más exigentes, que te van a revisar si un producto fue hecho con materiales reciclados, que te van a revisar si tiene químicos que sean contaminantes. Entonces, eso te ayuda bastante y nosotros lo que hacemos es lanzar política pública que nos permita, primero, empezar con las empresas y que de ahí se vaya permeando hacia sus empleados, hacia la ciudadanía en general. Y hemos tenido muy buena acogida. Tenemos
algunos programas de incentivos que son 100% voluntarios, que no le cuestan nada a la empresa, no le cuestan tampoco nada al Estado y no significa darle un reconocimiento monetario a la empresa, sino un sellito que diga que tú estás midiendo tu huella. Ahora, que diga que tú estás reduciendo tu huella. Porque todavía vemos que algunos productos que van en esa línea son mucho más caros que los productos tradicionales, por así decirlo, ¿no? Sí, te cuestan más, pero te cuestan más porque... Pero es en el momento, por el nivel de consumo, la cadena productiva. Mira, el otro día le dimos un reconocimiento a una compañía que usaba unas fundas que no son plásticas, sino que están hechas del almidón de la yuca. Ya, perfecto. Claro, ahorita es cara porque es la única compañía que las está comprando. Pero el rato que eso se empiece a difundir y más compañías la compren, la funda va a costar menos y el consumidor... Economía de escala, mayor volumen, menor costo. Seguro, es así. Entonces, hoy te cuestan más. Es como, no sé si tú te acuerdas al principio, comer orgánico. Sí. Era impensable. Es carísimo. O sea, era carísimo. Poco a poco sigue siendo costoso, vale la pena por la salud, sigue siendo costoso. Pero ya no es la misma cantidad ya no es igual porque tienes más gente que está exigiendo eso. Lo mismo va a pasar con todas estas tecnologías que son ecoamigables. Van a ir bajando en tanto más gente las use. Bueno, en ese sentido, hemos abordado varios temas. Regresemos un poquito al ministerio. Tú como ministro, pero ya sin poses, sin huevadas, sin nada. ¿Cómo es un día normal en tu ministerio? Es cosa seria. Empieza muy temprano y ya, o sea, yo me levanto 5:30 de la mañana y ya tengo mensajes pendientes. Ya. Es bañar, ir a la oficina, tú planificas tu día de una manera con una agenda y de repente... Ya es difícil pegarse una farrita como en los viejos tiempos. No, ya esos días que tú recordarás ya se acabaron hace... No es que los esté contando, pero se acabaron hace unos 15 meses. Claro. Es imposible siquiera salir a tomarte una cerveza, porque el teléfono no deja de sonar. Y como te digo, tú planificas tu día de una forma y dices, hoy me voy a las 8. Y no, terminas a las 10, 11. Terminas a las 10, 11, porque te van surgiendo nuevas cosas. Entonces, sí te cambia y, claro, sacrificas un montón a la familia, tiempo en casa. Yo trato de irme todos los viernes a Guayaquil, pero te salen cosas igual los fines de semana tienes que no puedes eventos, faltar. Tienes que estar ahí. O sea... y lo importante es estar en territorio con la gente. O sea, no hay un evento al que nos vayamos y no salga alguien con un problema que no habías escuchado. Pero tu ministerio sí es un ministerio divertido. O sea, viajas bastante, conoces. O sea, hablo en ese sentido. Sí, es muy chévere. Te da un abanico de oportunidades. Súper interesante. Lo que pasa es que si tú estás en el ministerio es porque te interesa ir a cierto tipo de lugares. Entonces, en los viajes, por ejemplo, venimos ahorita de un área protegida y estábamos en un lago, en una laguna, de hecho, en donde salen burbujas porque debajo hay un volcán activo. Entonces tú te quedas en eso y dices, qué bacán. Entonces conocí, pude ver correctivos, mejoras que son necesarias, pero en 15 minutos vas y ves algo tan chévere como que estás en una laguna encima del cráter de un volcán activo. Entonces, es impresionante, esas cosas son muy, muy chéveres. Y tienes el chance de estar siempre con comunidades, con pueblos indígenas. Y te vas enriqueciendo de conocimiento. Te enriqueces de ver cómo ellos tienen una cosmovisión muy distinta del medio ambiente. O sea, tú ves un árbol y es un árbol, pero tú vas y conversas con alguien en una comunidad y te dicen, no, espérate. Ese es el lugar a donde yo voy a pedirle consejo a mis ancestros. Es mucho más que madera y hojas. Entonces, es muy bacán. Claro, una vez estuve en un evento del IEF. ¿Ya? Me mandaron a Costa Rica. Ya. Bueno, íbamos a preparar el tema del caucus y toda la cosa. Estábamos ya con equipo colombiano, peruano, mexicano. Bueno, hasta que se fue a la mierda todo en la asamblea. Se quedó todo ahí tranquilo. No, pero súper interesante ese tipo de eventos. Es muy chévere. Conoces mucha gente que a veces uno no se detiene a pensar en ciertas cosas hasta que viene alguien y te lo dice y te quedas como que... No, pero sí, estábamos compartiendo con legisladores de África, de Europa. Bueno, y o sea, es un cambio de información que sí te abre la mente, sobre todo para estos temas ambientales, que justamente es lo que necesitamos motivar en este momento. Porque se conecta con todo. Porque muchos hablan de las nuevas generaciones, pero lo que hay que entender es que ya están en el presente. Y hacen mucha opinión, sobre todo política. Por eso te hacía la pregunta al inicio, ¿tú sí te consideras político? ¿Qué vas a hacer después que sales del ministerio?
Por lo pronto, lo único seguro es que voy a apagar el teléfono un par de semanas y me voy a ir a algún lado con mis hijas. Ok, perfecto. Eso es lo único que hasta ahorita sé. Y de ir viendo, la verdad es que me ha gustado mucho el tema de la conservación. Yo espero seguir muy relacionado con esto. Yo ejercía derecho en mi estudio jurídico y manejaba derecho ambiental, pero ya cuando estás del otro lado de la conservación es muy, muy bacán. Pero ahí iremos viendo. Bueno, estamos llegando ya al final de No Te Ahueves Podcast. Recuerda seguirnos en las diferentes redes sociales. Para ir terminando, tenemos una pequeña dinámica aquí, es súper tranquila, no tengas miedo. Nosotros te decimos una palabra y tú respondes lo primero que se te venga a la mente. A ver, Dale. Minería ilegal. problemas. Choco andino. Hermoso. Yasuní. Más hermoso. Medio ambiente. Necesario. Música favorita. Rock. Libro favorito. Ilusiones, de Richard Bach. Película favorita. Corazón valiente. Izquierda o derecha. Derecha. Arriba o abajo, y ahí terminamos. Arriba. Bueno, este ha sido nuestro último episodio acá en No Te Ahueves Podcast. Muchas gracias a José Antonio por estar acá presente en esta pequeña charla, tertulia. Y justamente eso es lo que se requiere en espacios que le den la oportunidad a las personas que están al frente de las diferentes carteras de Estado o en alguna institución a despejar las dudas que tengamos y que sean francos al momento de transmitir un mensaje, sobre todo en temas medioambientales que son muy importantes. Tu despedida para los jóvenes. Gracias por la invitación, hermano, a los jóvenes y a todos. Siempre considerar que a veces uno puede creer que es muy difícil cambiar las cosas y uno dice, bueno, es que no tengo tiempo para esto, es que es muy difícil. Pequeñas cosas, una cosa al día, separa hoy día las botellas plásticas. En 2 meses empiezas a separar también papel, cartón y vidrio. Empieza por apagar las luces de la casa. Empieza por no usar el carro todos los días. Anda en bicicleta cuando puedas. Esas pequeñas cositas nos ayudan muchísimo, no solamente al Ecuador, sino al planeta entero. Entonces ya sabes, no te ahueves. Chau. Ya está.